Padre Santo, Dios Todopoderoso, no nos cansamos de darte las gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, que nos amó tanto que llegó a la cruz a morir por nosotros y aún más resucitó el tercer día para darnos la salvación. En esta noche vamos a regocijarnos en tu palabra, vamos a aprender de ella, vamos a acercarnos mucho más a tu corazón y al corazón de tu Hijo. Esperamos que llenes de tu espíritu a nuestro hermano José para que nos pueda impartir, nos pueda enseñar y que también nosotros tengamos un corazón dispuesto para absorber toda esta enseñanza y así podamos vivir vidas más comprometidas y más santas delante de ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendícenos con tu presencia. Llénanos de tu espíritu, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces, comenzamos el capítulo 5. Vamos a leer del verso 8 hasta el final, hasta el 21, ¿ya? Y vamos a empezar a estudiar desde el 10 que quedó pendiente. Entonces, del 8 al 21, son 13. Ya, 8 más 6, 14. Ya, del 8 al 14 el Pepe. Y yo voy a leer del 15 al 21. ¿Ya? Ok. Ya. Ya. Muy bien. Entonces, Romanos 5:8 dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí nomás. Habíamos visto hasta el verso 9 la vez anterior, y vamos a leer el 8 y 9 para conectar con lo que continúa hoy día. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, solamente de manera sencilla, decir que a pesar de que nosotros nunca cambiamos, todo lo contrario, en el tiempo fuimos manifestando lo malo que somos, nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra impiedad, el Señor muestra o manifiesta su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, todavía estando en esa condición, no esperó que cambiáramos y no había ni una posibilidad, Cristo murió por nosotros. Es decir, si Cristo murió, fue por causa de nuestro pecado, de nuestra debilidad,
y de la imposibilidad de que por la ley o por las obras nosotros pudiésemos mejorar. Tenemos que pensar que el mundo, o el mundo católico especialmente, está esperando que el mundo mejore, que el hombre mejore. Y de esa manera, cuando mejore, el Señor va a venir. Y eso era antes de la Primera Guerra Mundial. Llegó la Primera Guerra y todo eso se perdió, se olvidó. Y los hombres quedaron defraudados de lo que se pensaba, de lo que se estaba diciendo. Entonces, en el fondo, el mal del hombre estaba siempre en el corazón y se manifestó en esa guerra, conocida como la Primera Guerra Mundial, y de así en adelante. Entonces dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es decir, por su vida entregada, nosotros somos declarados justos, pero esto por medio de la fe, por él seremos salvos de la ira, es decir, librados del juicio que vendrá sobre el mundo entero en el tiempo de la tribulación. Entonces dice, ¿por qué? Es decir, nuevamente, ahora empezamos, aquí está explicando, el por qué es generalmente explicativo. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces aquí hay un avance, es como un escalón, va subiendo el escalón, hay un avance. Primero, ¿cuál es la explicación? Si siendo enemigos, ¿ya? Es decir, teniendo una situación de enemistad y mucho más, animosamente en contra de Dios. Hay una animosidad en contra de Dios. El hombre no quiere a Dios, está en contra. Esa es la enemistad. Dice, si siendo o estando, existiendo en esa condición, merecedores del juicio y de estar alejados de Dios, en su amor, que lo vimos en el verso 8, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, otra de las obras que el Señor efectuó en la cruz del Calvario, porque dice por la muerte de su Hijo, otras de las obras que efectuó en su muerte fue la reconciliación. Y la reconciliación, primero, es necesaria por causa de la enemistad. Y la reconciliación tiene que ver que esa enemistad es cambiada por amistad. Hay un cambio. La palabra reconciliación viene de una palabra que significa cambio, pero además tiene un prefijo que expresa un cambio o una reconciliación completa, ¿ya? Entonces es la palabra cambio, pero tiene un prefijo que habla de un cambio completo, total, es decir, de un estado de enemistad con Dios a un estado de plena amistad con Dios, total, plena. Esa es la palabra. Entonces, eso en la reconciliación es el restablecimiento de relaciones entre quienes estaban en enemistad. Pero en realidad el que establecía la enemistad era el hombre, no Dios. Dios nunca ha sido enemigo del hombre, pero el hombre estaba en un estado de enemistad. Entonces la reconciliación es hacia el hombre. Y el Señor podía haberse olvidado. ¿Sí? Uno siempre lo dice, algunos están muy de acuerdo, pero Dios no necesita al hombre. El hombre necesita a Dios. Entonces, él restablece esas relaciones porque el hombre se alejó, el hombre se enemistó con Dios. Miren, vamos a leer ahí, que bien conocido, solamente lo leí por eso, porque conocido, y seguramente están pensando en eso en 2 Corintios capítulo 5. Lo vamos a leer. Dice así. Dice 5:18, 2 Corintios. 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Cuál era la vieja? Bueno, si lo llevamos al texto que estamos viendo, es el estado de enemistad. Esas son las viejas. Y las nuevas las expresa aquí. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo con Cristo. Eso es lo nuevo. Una nueva creación es una nueva creación en Cristo, habiéndose arreglado esa distancia, esa enemistad que tenía el hombre. Y eso lo cargó el mismo Señor en la cruz del Calvario.
Entonces dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que es el Evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez, miren, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cuándo? Cuando estaba entregando su vida. Ahí lo que estaba haciendo, estaba volviendo al hombre hacia Dios. Eso es. Porque dice ahí, si yo fuese levantado de la tierra, os atraeré a mí mismo. Ese es un texto que expresa ahí en Juan capítulo 2. Entonces, en un sentido, Dios atrae al hombre por su amor. No es que el hombre lo busque. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué no lo tomó en cuenta? Porque también encargó los pecados, pero ahí está sobresaliendo el hecho de la reconciliación de Dios con el hombre. Entonces dice, verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, un cambio completo de relación, completo, y restablecimiento total de esa relación que estaba cortada por causa del hombre. Entonces, enemigos a amigos. Y ahora, de abajo de arriba, enemigos a amigos. Y ahora seremos salvos por su vida. Es decir, no solo murió, sino que resucitó. Entonces, habla de la resurrección del Señor. Y nosotros estando ligados a Él o unidos a Él, ahora nosotros seremos salvos por su vida, por el hecho de que Él vive, que ha resucitado. Pasamos un escalón más alto, mayor, que es el hecho de ser salvos por su vida, relacionado con cualquier situación de juicio o de condenación o de ira que aparecía en el versículo 9. Entonces, ¿por qué seremos, dice, salvos de la ira? Porque seremos salvos por su vida. Esa vida que Él ha comunicado a los que creen en el Señor. Es una vida comunicable. ¿Sabe? Hay cosas de Dios o hay ¿cómo se llama? Características de Dios que son comunicables, y en este caso es la vida. Él la comunica. La vida de Dios la ha comunicado a nosotros. Y dice que seremos salvos por causa de que Él vive. No hay juicio para los que están en Cristo Jesús. Dice, verso 11, y no solo esto, más todavía. ¿Qué cosa? Sino, ahí espero, es una versativa, que también nos gloriamos en Dios, nos regocijamos, nos ufanamos en Dios, dice ahí, por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Qué cosa? Por quien hemos recibido ahora la reconciliación, o mediante el cual, el Señor, hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, eso es algo que es perteneciente a los que han creído ahora, no después, sino ahora. Al haber recibido el Evangelio, al haber recibido a Cristo, es ahora que se ha recibido de una vez y para siempre la reconciliación, es decir, ese volver a la amistad con Dios. Nosotros no tenemos nada, no hay enemistad, no hay nada que nos separe, porque el pecado que nos separaba ha sido quitado. La enemistad, la reconciliación la enemistad ha sido quitada por medio de la muerte del Hijo. Entonces no hay nada que impida el estar delante de Dios y tener todas las cosas, estar establecidos como hijos, por ejemplo, ser glorificados, ser sentados juntamente con Cristo, etcétera, todo eso. Por ejemplo, en el capítulo 8 dice así, y ahí habla de una obra que comienza y es plenamente llevada a cabo. Lo vamos a leer, 8:29, dice así, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahí está en orden la obra completa, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad.
en la gloria. Entonces nosotros, ahora que hemos creído, entendemos que estamos en la mente del Señor desde la eternidad hasta la eternidad, es decir, desde antes de la fundación del mundo hasta la glorificación, donde estaremos para siempre con el Señor, de principio a fin. Es una obra que estaba en su mente, en su corazón desde el principio, y nunca ha cambiado, porque Él no cambia. Él no cambia su amor en absoluto. Nosotros cambiamos, Él no. Pero aunque cambiemos, esa relación, esa reconciliación, esa amistad no cambia. Aunque nosotros nos alejemos de Dios, aunque incluso nos enojemos con Dios, no cambia, porque eso ya está hecho. Porque nunca ha dependido de que yo me enoje o no me enoje, que me guste o que no me guste, que esté de acuerdo o no. Después, no depende de eso, sino solo de Dios. De Él depende. Miren, si no sería algo seguro, y es seguro, porque está en Él, en Dios. Él ha efectuado la reconciliación, Él la ha efectuado. Dice, verso 12, por tanto, es decir, por esto, por lo anterior, porque Él nos amó, porque hemos sido justificados, porque ha cambiado la enemistad en amistad, esa relación la ha restablecido completamente. Por esto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí está expresando un poco la necesidad de haber efectuado lo que hemos visto previamente, la necesidad de hacerlo. Pero aquí lo que el Señor va a descubrir es al uno, o sea, cómo nosotros, por qué nosotros somos pecadores, por qué somos enemigos, de dónde nació eso, el origen de eso, de dónde, y posteriormente cómo o por quién nosotros hemos sido reconciliados y estando ahora en una relación distinta. Son personas, son cabezas federales, le llaman a algunos, que son nuestros representantes. Entonces dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces uno dice, bueno, pero ese hombre pecó. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Con que él haya pecado. Miren, cuando habla de que entró en el mundo es algo completo. Entonces el mundo es una forma, por así decirlo, de vida que se está manifestando aquí en la tierra. Pero este no es el único mundo. Hay un mundo de los ángeles, en donde también tiene otra situación, en donde ellos viven y tienen por así decirlo, tiene su forma de vida y de restablecer su forma de vida. Entonces dice, entró en el mundo. Y no estaba en el mundo ante el pecado, pero entró. Entonces dice, por cuando como el pecado se introdujo hacia, la palabra ahí es, se introdujo hacia el mundo mediante un hombre, o un solo hombre. Fue introducido, no estaba. Adán fue creado, pero el pecado no estaba, fue introducido. Es decir, vino de otro mundo, del mundo angelical, y fue introducido en el mundo. Y sabemos por la historia que fue a través del diablo, de Satanás, por el engaño, ¿verdad? Por la caída. Pero lo que aquí está explicando eso, que hay una situación que tiene que cambiar. Y dice, por tanto, como el pecado se introdujo hacia el mundo mediante un hombre. ¿Y por qué un hombre? Lo que pasa es que en la Biblia hay una situación en que un hombre es cabeza de un pueblo o de los que vienen después, se identifican con esa cabeza, con ese hombre en sus características. Por ejemplo, en Hebreos 7:9 vamos a ver, dice así. Veamos Hebreos 7:9 para ver esa idea.
para ver cuál es la idea, por qué por un hombre entró el pecado a los demás. Dice, verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Cuál es la idea? Que cuando Abraham paga los diezmos a Melquisedec, no estando todavía en existencia la tribu de Leví, los pagó, dice, también Leví porque estaba en los lomos de Abraham, porque de él iba a nacer después, a través de Isaac, de Jacob, y luego Leví con los 12 príncipes o patriarcas. Entonces, en Adán es lo mismo. ¿Por qué cuando Adán pecó, eso pasó a todos los demás? Porque nosotros estábamos en los lomos de Adán. Él es la cabeza de toda la humanidad. Entonces, así como en Abraham se identifica a Leví como que estaba en los lomos, pero todavía no había salido de él, iba a salir. Por tanto, cuando le paga a Melquisedec, Leví también paga. Y después continúa, porque de Leví sale la familia sacerdotal, y después a través de ellos continúa pagando el diezmo, el pueblo a través de Leví. Entonces es la cabeza representativa. Por eso aquí habla de un hombre. Y saben que no menciona a Adán, pero sabemos que es Adán. Y en el Salmo 51:5, también quiero leer ahí para dar la idea. Con respecto a David, dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero ¿por qué David dice eso? Está hablando de su naturaleza. Dice, en maldad he sido formado. No es que sea malo que él haya nacido, nada que ver, sino en maldad, porque viene desde Adán. Dice, y en pecado me concibió mi madre. Es la consecuencia de venir de Adán, que pecó como cabeza representante, porque David ya estaba en los lomos de Adán, por así decirlo. Nosotros también, si salimos de ahí, de Adán, todos venimos de ahí. Entonces, él es representativo. ¿Por qué Adán pecó? ¿Por qué fue, dice, concebido en pecado de su madre? ¿Qué culpa tiene su madre? Lo que pasa es que su madre viene de Adán, y él también. Es un resultado del pecado de Adán. Entonces dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, fue introducido hacia el mundo mediante un solo hombre, ¿ya? Como vehículo, ¿verdad? Como vehículo, a través de Adán, es un vehículo por el cual el pecado empezó a introducirse y pasó a todos los hombres. Dice, y por el pecado, es decir, mediante el pecado, la muerte. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es el pecado? Miren, en Adán, cuando fue creado, lo que tenía él es vida. Y se esperaba que él, lo que heredara hacia los demás fuera la vida. Pero entró algo que impidió que la vida continuara heredándose hacia los demás. Y lo que impidió y se introdujo fue el pecado. Entonces dice, el pecado interrumpió el flujo de la vida. Eso es lo que hizo el pecado. Teniendo vida, ahora está muerto en pecado. Y eso es lo que ahora hereda hacia los demás. Entonces, cuando entró el pecado, es decir, su desobediencia a lo que Dios le mandó, de que de todos los árboles del huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comería, y el día que de él comiere, ciertamente morirá. Ese día. Entonces, y por el pecado, la muerte, en donde tenía que haber vida, querido hermano, en donde nosotros teníamos que haber heredado la vida, hubo una interrupción, y la interrupción fue el pecado que entró, y
lo que resultó fue la muerte. Es decir, teniendo comunión con Dios, ahora lejos de Dios. Y por eso fue echado del Edén y fue puesto ahí a través de los querubines esa espada que se revolvía y no podían volver para que no comiera del árbol de la vida y quedase en esa condición. Todo eso fue una obra de gracia del Señor que lo libró de quedar en esa condición. Dice, así, es decir, de esta manera, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ya? Después dice que habla de que aunque no se pecó a la manera de la transgresión de Adán, ¿verdad? El hombre, pero aquí todos pecaron. Es decir, el pecado empezó a manifestarse. Bueno, y lo vemos, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en Caín, pues. Caín y Abel, ahí lo vemos, claramente. Después lo vemos en Lamec, que por un golpe él mataría a 70 hombres, me parece que dice. Por su golpe mataría a 70 hombres. Eso. O sea, el pecado, ¿ya? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Miren, toda su descendencia ha sido infestada del pecado. De tal manera que lo que es nacido de la carne, carne es, dice Juan 3:6. ¿Qué significa? Que es carne, que no es vida, no es espíritu, y el espíritu es el que da vida. Por tanto, es carne nomás, es naturaleza humana pecaminosa. Entonces dice, ha sido infestada, ha sido contagiada, es como el contagio del COVID, se contagia, pero el pecado es muy contagioso de tal manera que todos son infectados o contagiados con el pecado. Y eso hay que entenderlo. Y también para expresión hacia aquellos que aún no conocen al Señor. Dice, y así la muerte pasó o se extendió, se propagó como un efecto contaminante. Miren, todo lo que se puede decir ahí. Entonces pasó, se extendió, se propagó como un efecto contaminante. O sea, se contaminaron todo el hombre ya está contaminado con el pecado. Oiga, si un hombre, aunque no es tan efectivo, es más contagioso que mucha enfermedad, porque si una persona tiene SIDA, no necesariamente si tiene contacto con otra va a tener SIDA al tiro. A veces no es tan rápido. No es tan rápido, pero el pecado sí. El pecado es mucho más contagioso que cualquier otra pandemia o cualquier otro tipo de, de contaminación. Cualquier otro tipo es mucho más contaminante porque todos pecaron, dice. Dice, pasó a todos los hombres, no a algunos. A mí no me dio el COVID, a algunos no le han dado ciertas enfermedades contagiosas e infecciosas, pero aquí a todos. Por cuanto, dice, todos pecaron. Es decir, la culpa no es solo de Adán. Muchos le echan la culpa a Adán, pero no, somos todos culpables, porque todos pecamos. Es verdad que viene desde Adán, por herencia y por imputación, por ser hombre como Adán. Entonces, él tiene su propia culpabilidad y nosotros la nuestra. Dice, leamos todo el texto, dice, por tanto, es decir, por esto, como el pecado entró, se introdujo hacia el mundo mediante un solo hombre como vehículo, y por el pecado o mediante el pecado que ha interrumpido el flujo de la vida, la muerte, así la muerte pasó, se extendió, se propagó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Es culpa personal independiente. Por eso el Evangelio llama a las personas individualmente, no grupal, es individual, es a la persona. Todo aquel que cree en él no será condenado, todo aquel que cree, ¿ya? O para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que, uno u otro, individual, todos son culpables, pero entró por un hombre. Y esa es la idea aquí. Hay que tener en mente que entró por un hombre. Dice, verso 13, pues antes de la ley,
o hasta la ley, es decir, desde Adán hasta la ley, antes que la ley fuera introducida, había pecado en el mundo. Sí, había pecado, porque aquí está diciendo que entró el pecado por un hombre, que es Adán. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, no se toma en cuenta, no se imputa de pecado. Donde no hay ley. Tiene que haber ley. ¿Ya? No se imputa de pecado. Es verdad que Adán, porque después lo expresa, transgredió. Porque el Señor le dijo que hiciera algo y no lo hizo, desobedeció, transgredió. ¿Ya? Pero aquí está hablando de la ley, ¿ya? Porque tenemos que entender que está escribiendo a los romanos, donde hay judíos y gentiles. Dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, porque no hay acusación, no hay acusador. Está hablando de los hombres en general. Después habla de Adán, que sí transgredió. Verso 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, desde Adán hasta Moisés hubo muerte. Adán murió, ¿verdad? Eva murió. Bueno, a Abel lo mataron, etcétera. Caín murió. Todos ellos murieron. Tío, Entonces dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. una consulta. ¿Sí? ¿Y los hombres que fueron juzgados en los días de Noé? Sí. Sí, Pero po. ellos fueron juzgados, ¿no? Sí, Por po. Dios, po. Sí, po. Entonces fueron imputados de pecado, po. No, no, porque ¿No? dice, donde no hay ley no se inculpa de pecado, o sea, no se imputa de pecado, ¿ya? Ya. Pero la imputación diciendo, tú hiciste esto, ¿ya? Tú faltaste a esta ley, faltaste a este mandamiento. Eso no estaba. Lo que sí, el pecado, había muerto y hay juicio, y de eso vamos a hablar después, ¿eh? En el Ah, ya. tiempo de Noé, la Torre de Babel, todo eso, hay muerte, hay juicio, po. Entonces, es porque Dios es santo, Él nunca ha cambiado su característica, su carácter. Pero no es que falten a una ley, sino a Dios, que es distinto. Ah, perfecto. Ellos Ya. faltaron a Dios y a la revelación de Dios. Dios se reveló a los hombres por medio de las cosas hechas. Allí en el Romanos capítulo 1, ahí no hay ley, pero hay revelación divina de su deidad, de su divinidad, ¿verdad? Y de su poder. Eso está. Y el castigo para ellos fue por eso, porque ellos no consideraron a Dios en su existencia, en su santidad, en el hecho que Él es el creador. Y ellos, siempre criaturas que tenían que reconocer a ese Dios creador y no lo hicieron. Ya. E incluso, por ejemplo, los de Noé, ellos rehusaron al predicador de justicia. Además, no una ley, sino la predicación. Por ejemplo, nosotros no estamos bajo la ley, pero ¿qué nos juzga a nosotros? Lo mismo que a ellos, el desobedecer la predicación. Ellos no creyeron la predicación de Noé. Nosotros, si no creemos la predicación, también estamos perdidos y no estamos bajo la ley. Ya. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí. la ley es un periodo que fue establecido con otra función, ¿ya? Pero dice que aunque no había ley, dice también reinó la muerte desde Adán hasta Moisés por el pecado. Pero también hubo juicio que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que eso, perfecto la pregunta para poder aclarar eso, ¿ya? Entonces dice, no obstante, es decir, a pesar de no haber ley a la cual faltar, que diga, esa ley me mató porque yo hice lo que no debiera, me mató, a pesar de eso, reinó la muerte de Adán hasta Moisés. O sea, la muerte tiene una implicancia muy importante en el mundo, siempre. Porque aquí dice que reinó, es decir, la muerte era soberana. No, nadie podía escapar de la muerte, nadie. Cuando hay un rey que es un dictador, porque es único, ¿verdad? Él, él
El monarca es un monarca, es decir, es uno solo, el monarca es el único principal, no hay más, en lo que él dice se hace, ¿verdad? Entonces manda, y el que no manda, muere, po, ¿ya? O sea, el que no obedece muere, etcétera, él tiene todo el control. Aquí la muerte reina, o sea, es una monarquía, es una soberanía, en ese sentido, es soberano. Y aunque quieran escaparse, la muerte estaba. ¿Por qué? Eso expresa la realidad del pecado, aunque no había ley, pero la realidad del pecado. Dice hasta Moisés, aún dice en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces, habla que Adán transgredió, ¿ya? Habla de eso. Pero aún en los que no pecaron la transgresión de Adán, porque era imposible, porque para transgredir como Adán tenía que estar en las condiciones y en las circunstancias que Adán estaba. Por ejemplo, es como aquellos que dicen que pecaron contra el Espíritu Santo, ¿verdad? A ver, voy a verlo un poquito porque dice así, a ver. Ya esa blasfemia contra el Espíritu Santo de que la obra que estaba haciendo el Señor no era de Dios, sino que era de Belcebú, de Satanás, o el rey, el señor de los demonios. Eso era una blasfemia, pero para que esa blasfemia se pudiese dar a cabo tenía que estar las condiciones, tenía que estar el Señor, tenía que estar haciendo un milagro, etcétera, tenía que darse esas condiciones. Eso no se puede dar ahora, esa blasfemia, no se puede dar. Así tal como ahí en Mateo 12, no se puede dar. Así también como Adán en las condiciones que estaba, que de todos los árboles podía comer, pero de ese no se da ahora. Entonces, a la manera de la transgresión de Adán. Y esa palabra transgresión significa el acto de sobrepasar del quebrantamiento de una ley. Es decir, él sobrepasó la ley, la quebrantó. Esa es la transgresión. Entonces, la transgresión tiene que ver con la ley. Con la ley. En ese caso, con la ley, con el mandamiento del Señor. Ahí hubo un mandamiento. Pero después después no hubo ley hasta el tiempo de Moisés. Entonces, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es decir, aún los que no faltaron a la ley, o alguna ley o algún mandamiento, aún en ellos, eso está diciendo. Pero además, porque ninguno podía llegar a pecar como Adán, por causa de que era único esa circunstancia, esa situación a la cual él faltó. Entonces, dice, el cual es figura o tipo del que había de venir. Entonces, cuando dice el que había de venir, es el que viene, es el que iba a venir o venía, es decir, futuro. Es un tipo, el tipo es la figura, el antitipo es la realidad, o el tipo es la sombra, por así decirlo, y el antitipo es la realidad, la sustancia. Entonces era tipo, aunque era real, en un sentido era tipo del que iba a venir, que es Jesucristo, o del que venía, ya como futuro, o del que viene. Miren, leamos 1 Corintios 15, 21, 22, para ver esa relación como tipo. Dice así. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Entonces, aquí se ve las dos cabezas federales, por así decirlo, Adán y Cristo. Adán de la primera creación y Cristo de la nueva creación. Por eso dice, todos serán vivificados, es decir, ellos una nueva creación en Cristo. Era necesario por causa del pecado, de que el hombre se echó a perder totalmente, de que no había nada que hacer, porque dice ahí, cuando aún éramos pecadores, decía, no hubo ningún cambio, ni una posibilidad de cambiar nada.
Entonces dice ahí en el verso 14, dice, otra vez, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque recibieron la herencia del pecado de esa cabeza federal, el cual es figura del que había de venir. ¿En qué sentido? Así como todos murieron en Adán, la figura, el antitipo, es que así todos reciben vida en Cristo. Por eso el verso 22 de 1 Corintios es importante, dice, otra vez, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, en el que viene, futuro. Algunos dicen así, los hombres están colgados o, dicen así, de la correa de la correa de Adán o de la correa de Cristo, en el sentido de un hombre o del otro. El mundo está así, los que están colgados todavía de la correa de Adán, todavía están perdidos, porque lo único que recibe es la contaminación del pecado y no hay nada nuevo, no ha habido ni un cambio. Pero ahora se pone una cabeza nueva, que es Cristo, el segundo Adán. Entonces, todos los que se toman de la correa de Cristo, ellos son una nueva creación, son vivificados en Cristo. Eso es lo que enseñan algunos y así es. Por eso es figura, tipo del que había de venir o del que viene. Verso 15. Pero, dice, pero el don no fue como la transgresión. Y este también es un adversativo, el pero es un adversativo. El don o el regalo no fue como la transgresión. Y aquí la transgresión es una palabra distinta. Esa palabra transgresión significa un paso en falso, un yerro, una caída al lado. Eso significa una infracción, desviación de la rectitud y verdad. Entonces dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea, no solamente Adán transgredió en el sentido de que quebrantó una ley, sino que también él tuvo un yerro, tuvo una caída. Son dos palabras distintas. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, aquí es una comparación de contraste, pero una comparación de contraste para mostrar que lo que vino después es muy superior a lo que aconteció primero. Y eso es lo que el hombre tiene que saber, que lo que Dios proveyó en Cristo es muy superior a lo que aconteció con Adán, de tal manera que lo cubre completamente. Nada queda fuera de su cubierta. Él cubre completamente lo que Adán hizo. Lo supera. Esa es la idea. Entonces, podemos ver, porque el don o el regalo o el don de gracia, hay dos palabras don, aquí el don de gracia o el regalo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno solo, que es Adán, murieron los muchos, es decir, todos, murieron todos. Cuando dice los muchos, generalmente es todos. Y mira lo que dice, abundaron mucho más para los muchos, es decir, para todos. ¿Para algunos nomás? No, para todos. La gracia y el don o la dádiva de Dios por la gracia de uno solo o de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, es la vida, es la salvación, que supera a la transgresión y a la caída, la supera, porque dice mucho más. Esos son dos adjetivos que van juntos, que dice mucho, mucho, más o menos así, ya, mucho, demasiado y abundantemente.
pero mucho, mucho. Eso más o menos está diciendo. Mucho, mucho más. Suma, en la suma es superior, dice, a la transgresión de aquel uno solo. Entonces, una comparación de contraste, en el sentido de que por la transgresión, dice, murieron. Y pareciera que no hubiera ninguna salida. Pero habla de la abundancia. Dice, para los muchos, de la gracia y el don, o la dádiva de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, por un hombre que es Adán, la muerte. Por un hombre que es Jesucristo, la vida, la salvación. Mucho más, es superior. Era necesario que fuera así. Y continúo después con el contraste. Dice, verso 16, y con el don, es decir, con la dádiva, no sucede como en el caso de aquel uno, es decir, uno solo, Adán, que pecó. Porque, y ese es explicativo, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Uno solo. O sea, ¿cuál fue el juicio? Que todos murieron. Que Adán murió. El día que de él comiera, ciertamente murió. Y cuando murió él, murieron todos los que estaban en sus lomos. Todos. Dice, para condenación. Es decir, es una sentencia dictada. La palabra es una sentencia dictada por un tribunal judicial. Condenación. Y ese tribunal es de Dios. Y no se va a equivocar. Pero, en contraste, el don, ahí de gracia, el don de gracia, vino a causa de muchas transgresiones. O sea, cuando el vino, tipo dice que era tipo del que viene, pero cuando él vino, ya eso había aumentado mucho. Y dice, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y eso cuando dice, pero el don vino a causa de muchas, esa palabra de es una palabra que expresa origen. Dice, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y el origen, por supuesto, es Dios. El origen es Dios quien envió a Jesucristo su Hijo. Entonces, aquí el contraste tiene que ver con el hecho de que el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, uno solo. Pero cuando vino el Señor, eso ya había aumentado. Ya las transgresiones eran aumentadas, ¿ya? Y tiene que ver ahí más bien con las transgresiones, con las faltas a la ley. Y dice que es para justificación. Entonces la obra de Jesucristo es muy superior. Es muy superior. No es lo mismo un pecado que muchas transgresiones. No es lo mismo. No es igual. Entonces era necesaria una obra superior por causa del aumento de las faltas. Y esa falta es porque, bueno, en Adán todos pecaron y era contaminado y era heredado y todos nacían pecadores. Yo no sé, hermanos queridos, cómo a veces medimos nosotros a Dios, nos cuesta mucho, que Él puede conocer todas las cosas, lo que piensan cada hombre, miles de millones de hombres en el tiempo, cada cosa que piensa en el momento, lo que entiende, lo que no entiende, sus faltas, todo. Conoce todo, absolutamente todo. Y Él podría tener aquí en la uña todas las transgresiones. Por supuesto, en la obra del Señor, por así decirlo, se paga, toma la responsabilidad de todo. Pero no tengo duda que el Señor tiene aquí en detalle todas las transgresiones. Y cuando Él haga el juicio en el trono blanco, el Señor Jesucristo, que es el que se va a sentar, va a dar a conocer cada detalle de las faltas y del motivo de ese juicio, de la condenación de los que no creyeron. Cada detalle, y los conoce todos. Qué increíble, ¿eh?
No creo que haya computadora aquí en el mundo, incluso ahora que pueda tener una contabilidad tan perfecta como la de Dios, tan perfecta. Entonces dice, verso 16 otra vez, y con el don, es decir, con la dádiva, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, no es comparable, porque dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, uno solo, pero el don de gracia vino a causa de muchas transgresiones para justificación. No hay comparación, no hay comparación. La obra del Señor tiene tremendo poder. Verso 17 dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, aquí está la comparación, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el del don de la justicia. Entonces dice, pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, en este caso, reinó la muerte. Entonces, ahí cuando dice en el verso 14, no obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés. Pero aquí cuando dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, no es solo hasta Moisés, sino todo el tiempo, de todos los hombres. Y por eso podemos ver ahí en Hebreos capítulo 2, que es conocido, para tener una directriz más o menos, dice así. 2.14, dice así. Hebreos 2.14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, es decir, Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir, es decir, para llevar a la impotencia, para reducir su poder por medio de la muerte al que tenía el imperio o el dominio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces lo destruye a él, pero aún más, porque él tiene el imperio, el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Por qué el dominio de la muerte? Porque todos los que le creen a su mentira, a su error, todos ellos van a terminar y van a continuar en su estado de muerte. Van a continuar allí, en el estado de muerte. Y mira lo que dice acá, en cuanto a la victoria que el Señor ha tenido. En 1 Corintios 15, dice así. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Después de qué dice eso? Desde el verso 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, no haber corrupción ni muerte, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor ha vencido a la muerte. Entonces dice ahí, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿verdad? De la transgresión, la falta de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben o están recibiendo la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es decir, aquellos que reinarán en vida es por uno solo Jesucristo, así como por uno solo en Adán, la muerte. Y el Señor ha cambiado todo, lo ha cambiado. Como veíamos allí que él, a ver, ¿dónde está la explicación? Dice allí, claro, la muerte es la interrupción, decíamos, del influjo de la vida, ¿ya? O el pecado es la interrupción del influjo de la vida, o sea, esa persona muere por el pecado. Pero ahora, por así decirlo, se retoma o se reabre el influjo de la vida a través del Señor, y ahora los que están muertos pueden recibir la vida. ¿Por qué? Dice, los que están recibiendo la abundancia de la gracia y del don
o dádiva de la justicia. Aquellos que son pecadores ahora son justificados legalmente justificados. Y aquellos, dice, que reciben la abundancia de la gracia, es que decir que en ellos se manifiesta todo el amor de Dios que desciende del cielo a través de la obra de Jesucristo. Y los que están en él son plenamente justificados por causa del pecado. Ninguna condenación, dice en 8.1, hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces la cosa cambia totalmente. Y eso es por un solo hombre, uno solo, que es Jesucristo. ¿Se han dado cuenta que aquí el hombre se puede decir, no ha colaborado con nada excepto con el pecado? No ha colaborado con nada. El hombre, ¿qué está haciendo el hombre aquí? ¿Está haciendo algo a través de la ley, a través de sus buenas intenciones? ¿Hay algo que el hombre pueda aquí agregar o hacer para su bien? Nada, excepto el pecado, nada más. En todo este texto, Adán por un lado, que nos representa, y Cristo por el otro lado, que fue hecho hombre para tomar nuestro lugar, pero un hombre sin pecado, santo, inocente, sin mancha, el santo ser que nacerá, le dice el ángel a María, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, él es hombre, pero santo, sin pecado. Y él es ahora nuestro representante de los que creen y de todos los que crean en el futuro, él. Y en él, solamente en él se retoma el influjo de la vida por medio de su gracia y también el hecho de ser justificado del estado anterior de pecado por la justicia que es aplicada legalmente a los que creen. Verso 18. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está difícil? ¿Está difícil la comparación? No. Ya, dice. Así que, como, pues este caballero no sé dónde saca tanta idea, ya. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Ya? Entonces, por la transgresión, ahí la palabra transgresión es por la caída de uno, vino la condenación a todos los hombres. Entonces, ahí la transgresión es una transgresión, como mediante una transgresión, una sola, de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres, a todos, por herencia, por estar identificados con él, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, por un acto de justicia que fue efectuado en la cruz del Calvario, vino a todos los hombres la justificación de vida, por uno solo. ¿Para quiénes? Para todo eso que están en Adán, ahora, por así decirlo, son trasladados. Dice ahí en Colosenses, lo dice de esta manera. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, del estado de condenación han sido trasladados a un estado de justicia, y dice, esos hombres, a ellos vino la justificación de vida, es decir, la justificación que conduce a la vida. Eso está diciendo. El otro es la transgresión, una transgresión que podemos decir conduce a la condenación, a todos los hombres, de la misma manera, pero como comparación de contraste, por eso dice de la misma manera, en contraste hacia el otro lado, dice por la justicia de uno, por un acto de justicia, por uno solo, que el segundo Adán, dice, vino a todos los hombres. ¿A quiénes? A los mismos, a los muchos o a todos los hombres, a todos, querido hermano, no a algunos nomás. Así que cuidado con eso de que yo soy escogido y soy mejor que otro, eso no corre, a todos. Lo que pasa es que los escogidos son aquellos que han sido escogidos en el decreto divino, antes de la fundación del mundo, en que Dios ha querido salvar en Cristo su Hijo y venir para acá y a través de su muerte, dice, llevar fruto
para la gloria de Dios, para eso. Entonces no tiene que ver que aunque Él mira a uno mejor que otro, Él no hace acepción de personas. Así como todos pecaron y todos están condenados, así de la misma manera, pero en contraste, por un acto de justicia que el Señor hizo en la cruz de Calvario, vino a todos los hombres, a los mismos todos, la justificación de vida, que solo reciben aquellos que creen, que solo reciben aquellos que están en Jesucristo, que solo reciben aquellos que por así decirlo, reconocen su falta, el hecho de que pecaron, reconocen su herencia, pero también reconocen al Señor que libra de esa condenación, de ese juicio y de esa situación de pecado y de muerte. Adán, querido hermano, creyó, era creyente. Él se equivocó, pero él nunca dejó de creer. Adán. Por tanto, vamos a ver a Adán allá en la tierra. Él va a estar en la tierra, pero desde el cielo lo vamos a ver porque nosotros vamos a subir y bajar a la tierra. Vamos a ver a Adán y seguramente a Eva también. Entonces dice, vamos a llegar hasta el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, el cómo es la comparación, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos o colocados o puestos al frente como pecadores, así también, o de la misma manera como aparece en el verso 18, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, es un acto de justicia del verso 18, es un acto de obediencia. Esa transgresión de uno, dice allí, es una desobediencia. Él desobedeció a lo que Dios le mandó, transgredió, faltó a esa ley. Pero el Señor nunca faltó a la ley ni a ningún mandato de Dios. Él hizo la voluntad de su Padre plenamente, pensando, dice que pensando en el gozo que estaba delante de él, sufrió el oprobio, dice ahí en hebreo, pensando en aquel gozo de llevar muchos hijos a la gloria, en ese gozo, que es la iglesia, y por supuesto también el pueblo de Israel, que es justificado por causa de ser su obra la base del nuevo pacto, que es dado a los israelitas, y nosotros entramos en ese nuevo pacto por medio de la obra de Jesucristo. Entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, la desobediencia, solamente la desobediencia, nada más. Él desobedeció. Si hubiera obedecido, nada hubiese acontecido, no hubiera quedado este desastre. Pero de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes son los muchos? Todos los hombres. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó o se extendió a todos los hombres, a todos. Dice, así también, de la misma manera, por la obediencia. Y esa palabra obediencia significa oír abajo. Oír abajo. Eso significa la palabra obediencia. Y la palabra desobediencia es oír, pero fuera, al lado, fuera. O sea, oyó, pero estaba en realidad en otra. Escuchó fuera. No se puso bajo para obedecer. Escuchó nomás, pero no le hizo caso. Esa es la desobediencia. No lo tomó en cuenta. No lo ingresó en sí, en él mismo. Adán no lo ingresó como debía haberlo hecho, sino que lo tomó como algo así nomás. Por eso obedeció, si él es culpable. Adán es culpable, totalmente. Y él lo sabe. Pero dice, la obediencia es oír abajo, es decir, ponerse totalmente a disposición de lo que Dios dice, bajo la voluntad de Dios su Padre. Él escuchó atentamente todo lo que Dios su Padre le mandó y le dijo, absolutamente todo. Y además él puso oído a la ley, la conoció y la amó y la obedeció, la ley.
la cumplió plenamente. Por la obediencia de uno, por su obediencia. Oye, hermano, si dependiera de nuestra obediencia, estamos perdidos. Estamos total. Si dependiéramos de nosotros, de nuestra obediencia o de nuestra capacidad de obedecer o de ser instados a obedecer en todo momento, estaríamos perdidos, totalmente. Pero por eso es en él, en su obediencia, en su acto de justicia. Dice, en su gracia, en su don, etcétera, en el don de todo es de él, solo de él, nada más. Dice, los muchos serán constituidos justos, no por sí mismos, porque aquí la palabra es pasiva. Reciben esta constitución de ser justos, la reciben. ¿Cómo la reciben? Por medio de la obediencia de uno, que es Jesucristo, ese que efectuó un acto de justicia al entregar su vida en la cruz del Calvario. Esta constitución o este establecimiento de ser justos es recibida desde Dios de afuera por causa de la obediencia de Jesucristo. Si Él nos hubiese puesto bajo la obediencia, si Él nos hubiera puesto oído atento como lo hizo bajo Dios su Padre, no habría ninguna posibilidad para nosotros. Oiga, Entonces, tío, es la comparación de contraste. una consulta. Y Ahí Pepe, dice, los muchos serán constituidos justos. ¿Ese muchos es igual del versículo 15, todos, o ese ya es otros Para muchos? son los que creen. es lo mismo, Son es para todos. todos. Ah, ya, ya, ya. Los muchos siempre son los todos, entonces generalmente se traduce todos. Ya los Ya. muchos no son una cantidad una cantidad cerrada, sino que son todos. Normalmente se trata así, ¿eh? Normalmente Ya. teológicamente lo tratan así los hermanos. Pero Y ahí me solo parece que los que está creen, bien. po. Ahí solo los que ¿Ah? creen. Los muchos serán constituidos justos, solo los que creen. Dice, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Solo los ¿Ya? que creen, po. No todos. Sí, sí, pero en realidad aquí está la referencia de que cuando está Adán, todos pecadores. Se pone el Señor aquí, todos justos en él. Los que siguen en Adán, siguen en Adán. ¿Ya? Pero aquí, los muchos, es que en un sentido es potencial. ¿Ya? Pero también está hablando de lo que van a ser justos ahora, por eso serán justificados o constituidos justos, es de aquí hasta el final, pero es para todos. Es verdad que van a ser algunos nomás, pero la dádiva o potencialmente es para todos, por eso dice los muchos, no dice algunos de esos. Y lo que está diciendo aquí, querido hermano, es eso, me parece que está diciendo que la salvación es para todos, que esto es para todos. Que así todos los hombres nacimos colgados de Adán, ahora todos los hombres podemos estar colgados de Jesucristo, todos, todos. Por eso los muchos es mejor traducirlos todos. No significa que todos van a ser salvos, pero es para todos, potencialmente. Me parece que por lo que uno ha visto es potencial. Sí. Lo otro está bien, ¿eh? Pero me parece que aquí es más allá, es potencial. En el sentido de que lo que el Señor hace no es para algunos, sino que cubre todo, a todos, y puede salvar a todos. Esa es más o menos la idea contextual de esta parte del capítulo 5. Porque si dice a muchos solamente los salvo, bueno, entonces su poder es insuficiente porque salva a algunos nomás y no a todos. Lo cual es cierto, pero no es porque su obra sea insuficiente, sino porque el hombre no cree, que es distinto. Pero aquí está hablando más allá, por así decirlo, de lo que él hizo, del poder de él. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Qué les parece? No sé. ¿Qué les parece?
Por eso está haciendo una comparación de contraste. Así como todos han sido constituidos pecadores, ¿verdad? O perdidos, como sea, así todos podrán ser constituidos justos, todos. Mira, el verso 15, mira. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno vinieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, ¿para quiénes? Los mismos muchos. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Me parece que el contexto es ese. Ahora, si uno dice los muchos serán constituidos justos solamente los que creen, no estaría mal, pero hay que tratar de contextualizar y me parece que el contexto es general. Sí, porque también el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Porque también podríamos entenderlo que no todos fueron pecadores, diría los muchos, también serían apartados, serían pocos los pecadores, si lo tomáramos Claro. así literalmente, dirían Eso los muchos, pasaría, entonces por eso parece claro. que la comparación es total y absoluta. Y en esa comparación tendríamos que decir, aunque pareciera que dijera solamente los que creen, y pareciera que llama a eso, pero si seguimos el método de la comparación, es que él cambió la realidad de todos, po. Ahora, el que se toma de eso es un asunto personal, pero en él se cambió la realidad de todos los hombres, o sea, la realidad del hombre cambió en él totalmente, de todos los que pecaron, de todos los que transgredieron, aunque no sea a la manera de Adán, etcétera. Me parece que aquí habla así una comparación total, absoluta, me parece, ¿ya? Entonces, habla de la potencialidad de la obra de uno que alcanza a todos los hombres en lo malo y la potencialidad de la obra del otro que alcanza a todos los hombres como en el sentido positivo de la vida eterna. Entonces todos podrían ser salvos, no deja a nadie afuera. Me parece que es eso. Entonces, a veces se confunde un poquito, pero la comparación me parece que se entiende. Si se relee esto, van a darse cuenta que la comparación con respecto a Adán y Cristo se comprende, se entiende, ¿ya? Entender que es un acto de justicia de uno solo que es Jesucristo y que es la obediencia. Con eso vamos para atrás y nos vamos dando cuenta que está contrastando y que Dios dio una salida perfecta, total, para todo el mal y toda la tristeza y la debilidad del hombre que ha caído. O sea, el hombre tiene la salida aquí. Y esto es muy importante para la predicación del Evangelio, por supuesto. Hay que sacar aquí para el Evangelio, para aquello, para que el hombre pueda saber lo que el Señor hizo, cómo lo hizo. Y el Señor puede ayudar, porque la idea es esa, que podamos conocer, entender el libro de Romanos en este caso, para la enseñanza y para la predicación del Evangelio. Entonces, decir que todos los hombres pueden ser salvos porque hay uno que hizo una obra que cambió totalmente la realidad del hombre, esa realidad oscura, que no tiene ninguna esperanza. Aquí hay una esperanza total en el Señor, y que es para justicia, es para vida eterna, etcétera. Tenemos aquí un montón de evangelios, así que eso nos puede ayudar. Muy bien, hermanos. No sé si hay algún comentario más, algo que puedan decir, con toda libertad. Yo sé que el texto, este texto ahí es un poquito difícil, ¿eh? Pero si lo leen una otra vez, van a ir entendiendo con lo que se ha explicado. Pueden después, cuando yo creo que vamos a tener que empezar a enviar, a hacer algo con los videos, Marcelo, para enviarlos. Así que para que lo tengan ahí en caso que algún hermano quiera volverlo a escuchar, y, y ¿cómo se llama? Junto con la lectura. Oiga, profesor, es como Juan ¿Te habla 3:16. Marcelo? No, José Luis. No, al Marcelo, dime. Es como Juan 3:16, pero ahí hace la distinción perfecta.
O sea, cuando Claro, dice, cuánto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, todos los pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, o sea, todos, aquel que en él cree, y ahí está la distinción, no se pierda, mas tenga vida eterna, ahí está la distinción. claro. Entonces es para todo, ¿ya? Pero el que cree, po, ¿ya? Claro, ¿Ya? Entonces, en el fondo, él, Eh, él nunca, él, él nunca enfatiza el no creer. O sea, él espera que todos crean. Ya dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, él llama a creer, nunca anima a no creer, nunca. ¿Se da cuenta? Oye, ¿puedo decir algo o no? ¿Me da permiso? ¿Podemos terminar la grabación para que y después hacemos comentarios o quiere que quede la No, grabación? no, no, después. José Luis, para decirle algo a José Luis. Pepe, quería decirte algo. No, pero va a abrir el micrófono, ¿no? Ahí Ya dale mira, nomás, dale, dale. ya mira. Yo voy a decir algo, ¿ah? Mira, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y siempre se dice ahí que es el mundo de las personas, ¿no? Yo Sí, tengo una impresión, ¿ah? Siempre se dice el mundo son las personas, ¿no es cierto? claro, Yo voy a decir algo, ¿ya? Porque el mundo aquí es la palabra cosmos. cosmos. Y la palabra cosmos es todo el arreglo, ¿verdad? Viene de la palabra cosmetología, cuando de la cosmetología es arreglar, dejar bonito, ¿verdad? Eso eh, es todo el mundo. Yo voy a decir algo, ojalá que ustedes lo puedan comprobar. Mi impresión es cuando habla del mundo, no es solamente las personas, sino de todo. ¿Por qué? Porque el Señor cuando murió, no solamente murió para restaurar al hombre, sino también para restaurar al mundo. Es decir, todo lo que vemos, el mundo entero, la tierra, los árboles, los animales, todo el mundo. ¿Ya? Por eso dice ahí en el capítulo 8, dice así, mira, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, etc. O sea, el Señor cuando murió, ¿qué va a restaurar primero? Restaura el alma a través del Espíritu de Dios. Después restaura el cuerpo a través de la resurrección. Y después, en el tiempo, en 2 de Pedro 3, restaura el mundo y lo purifica. Entonces, el mundo va a seguir existiendo, pero purificado. Entonces, y todo eso, toda esa salvación, hasta el final, en base a la obra de Jesucristo. Entonces, está bien decir que es por todos los hombres, pero solamente quiero poner ahí en carpeta que puedan pensar y considerar si está bien, porque aquí cuando dice al mundo, no es solo las personas, sino a todos, a todos. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo y también la tierra misma que va a ser purificada. Ahora, ¿qué podría eso estar en contra de eso? Porque dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, claro, ahí habla de las personas, ¿no es cierto? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, claro, ahí uno podría como decir que solamente las personas, pero me parece que el amor de Dios al mundo es por toda la creación, por toda la creación, para considerarlo. Eso quería aprovechar de decir ya que mencionaste el texto. Bien, no apague, José Luis Catalán, papá, ya, castigado. Gracias, Eh, gracias José, me aclaraste algo más, gracias. ya, ¿puede orar para terminar?
Ya, 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 bien. ya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las muchas gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque tú permites que tengamos hermanos que nos enseñen. Padre, gracias porque el Espíritu Santo ha dirigido a José. Gracias porque el Espíritu Santo nos ha hecho entender a nosotros estas maravillas del corazón tuyo en Cristo. Gracias porque tú no haces acepción de personas. La salvación es para todos y gracias porque un día pudimos comprender el misterio de la salvación. Bendice a cada familia que está aquí ahora representada. Bendice también al papá de Allen con su familia. Cuídalos, ayúdalos en sus problemas. Bendice a Allen, protégelo, guárdalo y ayúdalo. Padre, gracias por tu palabra. Nos regocijamos en ella. Gracias por toda tu bendición. Ayúdanos y guárdanos y siga animándonos para estar como María a los pies de Jesucristo, esta buena parte que no nos será quitada. Gracias, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Padre Santo.